la cuestión republicana en España, ¿tú no crees que actualmente, y desde hace ya, desgraciadamente hace mucho tiempo, en la democracia, los partidos de izquierdas realmente no son republicanos, sino que simplemente están apropiándose de, de ese nicho político e ideológico para captar gente y simplemente decir que son republicanos, pero a la hora de definir una república, ¿qué república? Pues yo qué sé. O sea, es decir, ¿no crees también que es un nicho de votos? ¿Otra bolsa de mercado? Y pues ya estamos grabando. Pues sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de la Liga de los Comunes que por fin va cogiendo continuidad. Hoy tenemos como invitado a uno de los fundadores y es el que lleva prácticamente nuestra cuenta de Instagram de la Liga de los Comunes, Jesús Pinto. Encantado de tenerte otra vez aquí como siempre. Y pues nada, hoy vamos a tratar una cuestión del 14 de abril, ¿vale? Que es el aniversario de la Segunda República Española, pero hoy no lo estamos haciendo el 14 de abril, no solamente porque no tenemos recursos, ni tiempo, ni disponibilidad, sino porque en cuestión yo quería poner sobre la mesa, sobre el debate público, la cuestión republicana en España en sí. Es decir, hay que romper con el mito de identificar directamente la cuestión republicana en España con la Segunda República, lo que fue esa Segunda República y lo que algunos segundos republicanistas interpretan que es lo que fue la Segunda República y el misticismo y el fanatismo que hay, también e idealismo, que se conforma y que se está conformando porque va cambiando con el tiempo, que es lo que fue la Segunda República. Así que vamos a comenzar con una breve descripción e introducción ideológica nuestra, es decir, de dónde venimos, por qué somos republicanos, hasta llegar a hoy en día, ¿vale? Así que Jesús, encantado. Un placer estar aquí y bueno, si quieres, no sé, si quieres empezar tú un poco con tu trayectoria y después continúo yo, cómo hemos llegado hasta aquí. Venga, perfecto. Por tradición familiar, es evidente. Y bueno, yo siempre he mamado una cultura de izquierdas, es decir, una cultura de estar en contraposición siempre con el rey, de formar una república bueno, de hacerle la lucha a los empresarios por los intereses de la clase obrera, etcétera. Mi padre es sindicalista de comisiones obreras, todavía lo es. Y bueno, mm, a los 11 12 años, pues yo lo que estaba escuchando era el discurso de Izquierda Unida, que por aquel entonces era, el partido a la izquierda de del PSOE, la única alternativa. Luego de Izquierda Unida, yo ya voy creciendo, voy conformándome con algunos aspectos del marxismo, que también es importante, a los 15 años leyendo el Manifiesto Comunista, aunque no lo entienda, pero bueno, estaba ahí el interés, ¿no? Em, y surge en el año 2015 Podemos. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Mi padre, evidentemente, también de Podemos. Yo ya estaba tomando conciencia de la estructuración de los países, que necesitamos una economía, una política exterior, diplomacia, la seguridad social, el paro, el número de trabajadores, etcétera. Todo ese tipo de cositas yo ya las iba tocando y empieza a resucitar, en mi opinión, porque claro, yo no la conocía muy vivo, yo no conocía ese movimiento muy vivo, que era el movimiento de la Segunda República en España. Fanático totalmente, tengo la bandera de la Segunda República aquí, la tuve durante mucho tiempo y la sigo teniendo con muchísimo cariño, y me hice segundo republicanista. Hasta tal punto en negar que la bandera actual no era la que me representaba. La bandera de España actual es roja, amarilla y roja, la roja igualda, y yo no me consideraba patriota español, porque esa bandera a mí no me representaba. Y todo lo que vino después de 1936 fue nefasto para mí.
no lo consideraba ni siquiera, eh, historia de mi país, porque ese ya no era mi país. Cuidado con lo que te estoy diciendo, porque yo a los 15 años ya pensaba de esa manera. Entonces, posteriormente, coincidí contigo, Jesús, en el Frente Obrero, que también llevaba la bandera de la Segunda República, muy segundo republicanista, también otro intento de resucitar una Segunda República más, bueno, como Gustavo Bueno dice, ¿no? La quinta generación de izquierdas, más soviéticos, más estilo soviético, pero aún así, a pesar de tener em, meros ámbitos patrióticos en algunas cuestiones, todavía resignaba completamente de la historia de España, que no fuera de 1931 a 1936. Eh, en mi opinión, esto también, es otro gran clave, es otra de las grandes claves, porque parece ser que en estos movimientos republicanistas no existe otra historia de España que la que va desde 1931 a 1936. Tal cual, vivíamos encerrados ahí, totalmente. Y posteriormente resurgía de nuevo la historia de España, la que nos gusta, claro, tras el año 1975, con la muerte de Franco y la transición, y entonces ya no nos salvamos todos porque ya estábamos en una democracia liberal occidental avanzada, pero, aún así la lucha del republicanismo seguía ahí. Y el debate público de la Segunda República y del exilio de todos los republicanos y de, sobre todo, los cuerpos que todavía siguen en fosas comunes y en muchísimos sitios por ahí negados, es un debate que sí que tiene importancia, pero que, en mi opinión, con respecto iba avanzando yo de edad, 18, 19 años, ya no dejaba de tener tanta importancia. En tanto en que yo adquiero conocimientos de cómo hacer política, principalmente, y me doy cuenta de que eso no es uno de los problemas importantes. Además, tampoco es uno de los problemas importantes el color de la bandera. Y sí que me doy cuenta, un grandísimo problema importante que 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 yo tenía, y es que no tenía conciencia política ni orgullo de todo el resto de la historia de España, ni tampoco ser patriota, ni sentirme orgulloso de todas las generaciones y revoluciones y movimientos que vienen de la clase obrera, del campesinado, etcétera, de todo el resto de toda la historia de España. Con Estamos hablando desde la Edad Media hasta prácticamente hoy. Y hoy, pues, me considero patriota español, republicano, unionista, antiseparatista y defiendo la bandera roja igualda, porque a pesar de que la Segunda República tuvo una bandera diferente, la bandera histórica de nuestro país, y es algo que se caracteriza en la izquierda española con respecto a las izquierdas de otros países, es que no reconocen su propia bandera. La bandera de España la empiezo a considerar como la bandera de toda la historia de España, que es la roja igualda. Y hasta aquí. No, está muy bien. Buena experiencia porque al final refleja un poco lo que ha sido nuestra trayectoria, cómo hemos ido abandonando muchas ideas que se han quedado por el camino para dar pasos a otras que creo que al final abarcan mucho más lo que es la verdadera política, la política real, la del día a día, la que deberían todo republicano español a día de hoy acogerse, porque no tiene ningún percance, ningún alcance, mejor dicho, que alguien se estanque en el pasado y quiera construir una república que fracasó hace prácticamente un siglo. No tendría ningún tipo de sentido. Entonces, yo voy a contar un poco mi trayectoria. Yo la verdad que me inicio bastante tarde en lo que es la política. Yo, como todo adolescente, hasta los 16 años, yo me limito a estar en la educación secundaria obligatoria, pero no entro más allá de lo que me exponen en clase, simplemente yo escucho, aprendo
y me creo lo que me dicen, suelto el conocimiento en un examen y ya está, no me cuestiono absolutamente nada. Es a partir de los 16 años cuando yo también vengo de una familia muy adjunta al Partido Socialista, a una izquierda socialdemócrata, como quien dice. Mi padre siempre fue afiliado del PSOE, lo que pasa que ya abandonó hace una década ya el PSOE. Y bueno, yo verdaderamente me empiezo a cuestionar cuando tengo 16 años cuál es la tendencia, cuál es la jefatura del Estado, cómo está configurado España, cuestiones mucho más estatales, como quien diría. Entonces yo, debido a la deriva que tenía mi familia, pues bueno, lo primero que me cuestiono como es la jefatura del Estado. Entonces, yo no entiendo, ¿no?, cómo puede haber un privilegio, ¿no?, una persona con 16 años, esta era mi pregunta, cómo puede haber un privilegio por consanguinidad que se va pasando dentro de su propia familia la jefatura del Estado. Entonces, claro, es una contradicción fundamental que en la democracia haya una familia que tenga la jefatura del Estado y sea de su propiedad, o sea, no pueda ser propiedad de los propios españoles. Entonces, esa contradicción me lleva un poco a investigar cuál ha sido el pasado de los españoles, ¿no? Y me encuentro con la Primera y Segunda República. Claro, mi sorpresa es que la Primera República, que yo había estudiado, pero claro, no había hecho hincapié, fue un total fracaso. La Primera República verdaderamente sirvió entre poco y nada. Y mejor o sea, que no permaneciera, más que nada porque si no hubiera sido seguramente la destrucción propia de la nación española que se había constituido en 1812. Y otra de las grandes contradicciones es la Segunda República. Esa Segunda República tan idealista, tan idealizada que tenemos gran parte de los españoles republicanos en este país, más que nada porque, claro, te encuentras con que te hablan de la Segunda República como si fuera el paraíso en la tierra. Todo fue de colores, todo fue muy, muy bueno, parece que allí todo el mundo convivíamos, íbamos todos los españoles abrazados, pero cuando te metes un poco en el conocimiento de la Segunda República te vas dando cuenta que es todo lo contrario. La Segunda República fue una época, o si se puede decir unos años, mejor dicho, de conflicto social entre los propios españoles. Empezamos con un bienio progresista a través de Azaña, que tuvo más que nada una gran confluencia entre los propios españoles, o sea, una confrontación entre los propios españoles, hizo reformas en el campo, o sea, no voy a decir que todo lo que hiciera la Segunda República es malo, porque seguramente tendría su vertiente buena, porque intentó hacer una pequeña reforma agraria, intentó hacer una pequeña reforma en la educación, en la sanidad pública, pero claro, te encuentras después que esta gente, los ministros que llevaban el primer bienio progresista de la Segunda República, era gente que desconocía muchos vertientes que tenía la nación española. Por ejemplo, su propia historia, desconocer totalmente cómo funcionaba, a mi parecer, la geopolítica, siempre estaban subordinados. Por ejemplo, puedo hablar del PCE, que al final el PCE no era más que el brazo de política exterior de la Unión Soviética, porque al final quien dirigía el PCE en España era la Unión Soviética. Por ejemplo, quiso hacer un Estado laico cuando nosotros veníamos de una tradición totalmente católica. Eso llevó a una confrontación entre los propios españoles, una propia contradicción. España, vale, podemos entender que el Estado tiene que tener una separación entre la Iglesia y el propio Estado, pero no significa que reneguemos de dónde venimos y cuál ha sido nuestra tradición religiosa. El catolicismo tiene mucha más racionalidad que a lo mejor un laico, una persona que sea laica. Por lo tanto, creo que ahí se mezclaron muchas formas idealistas. Después llegamos a la etapa o el periodo más conservador, con la CEDA y me parece a mí que era el Partido Republicano Radical, que también eran partidos de derecha, que al final tampoco entendieron un poco cuál era la idiosincrasia española o del momento en España. Al final, yo cuando indago un poco me doy cuenta que, claro, yo al principio idealizaba la Segunda República, como tú, me hice totalmente segundo republicanista, odiaba lo que era
la España actual, porque claro, la España actual era como la opresión propia de lo que había sido la Segunda República. O sea, no se, era una contradicción mía propia, como si quieres esta democracia, estás odiando totalmente lo que fue la Segunda República, porque claro, esta democracia es monárquica. Y como esta democracia es monárquica, yo no puedo pertenecer a esta democracia, ni puedo pertenecer a los símbolos patrios de esta democracia monárquica. Ujú. Entonces, claro, lo que me hace entender es que yo tengo que abandonar todo símbolo patrio de la democracia española, la bandera, que por cierto, cuando investiga uno un poco se da cuenta que la bandera tiene más de 2 siglos, o sea que la bandera roja y gualda no la ha inventado la democracia, ni la inventó Franco, como dicen muchos. Claro, Y entonces, claro, me hice totalmente segundo republicanista, pero con el paso del tiempo, bueno, pues un poco de estudio, hablando con ustedes, gente muy formada, mis compañeros, camaradas, cuando entré al Frente Obrero, que también, por cierto, seguía una deriva segundo republicanista, como tú has dicho totalmente, de la quinta generación de las izquierdas definidas, del diamat soviético, pero que, claro, es también una propia contradicción, porque el diamat soviético había caído en 1991, tener como estandarte la bandera de la Segunda República, que había caído en el 36, y el Damasco soviético, que había caído en 1991, ya es un tropiezo tras tropiezo. Entonces, el Frente Obrero para nosotros fue una experiencia que más que nada nos hizo abrir los ojos de las propias contradicciones que tenía el movimiento comunista en España. Creo que esos fallos me han ayudado a aprender y a donde llego a día de hoy. claro. Bueno, otra de las cuestiones que yo quería romper a modo de mito, que yo creo que se ha implantado totalmente, y bueno, y de hecho lo vemos todos los días, ¿no?, en la sociedad política española, es el de directamente, bueno, señalar al movimiento republicanista o a la cuestión republicana como el de la Segunda República. Es decir, eh, no, señores, hay partidos y organizaciones que extraparlamentarios en el ámbito político español que no somos precisamente segundos republicanistas, no idealizamos una segunda república. Es decir, sí, es verdad, la segunda república tuvo cosas buenas. Fue un intento de hacer algo muy bonito, pero que tristemente, pues bueno, tuvo sus fallos, como por ejemplo ese bloque Frankenstein que llegó al poder, prácticamente muy parecido a lo que tenemos hoy, pero el bloque político de la Segunda República que lo formó era un bloque Frankenstein, es decir, no se podían poner de acuerdo ni, vamos, para absolutamente nada. Eso es una debilidad completamente. Eso es una debilidad. Y si estás intentando hacer algo, parte de una España totalmente diferente, una España, asumida en la democracia, una España asumida en una república. Es decir, entre el mismo bloque que conformó la misma república, se hubiera hecho una guerra civil, como finalmente, terminó más o menos sucediendo en Barcelona, que hubo un golpe de estado y además hubo un golpe de estado dentro de esa república, de esa Segunda República que ya estaba en guerra, y además de un golpe de estado hubo una declaración de independencia. También de Cataluña. Es decir, débil no, lo siguiente. Y nosotros, que venimos de ese ámbito ideológico, de esas izquierdas que después de la democracia y que, bueno, con esa perspectiva defienden una España federal. El Frente Obrero defiende una España federal, es decir, el reconocimiento del derecho de la autodeterminación, del separatismo, mediante una idea totalmente metafísica e idealista que fue como bien ha escrito Santiago en su nuevo libro, El gran error de Lenin, como es el derecho de la autodeterminación. Una idea tan metafísica y además Frente Obrero te lo dice así, la libre unión de los pueblos, la libertad de la libre unión y voluntaria de los pueblos. Es decir, porque hay que decirlo así, es decir, unión voluntaria de pueblos sin tener en cuenta la geopolítica actual. ¿Perdona? Entonces, bueno, vemos también las debilidades de este último grupo que sigue siendo errado a pesar de intentar recuperar algo que ya fracasó hace muchísimo tiempo, evidentemente, evidentemente. ¿Dónde está esa otra España o ese otro movimiento republicano, si es que lo hay, si es que lo hay, que no idealiza a la Segunda República?
se sienten totalmente orgullosos de ser patriotas españoles, que además defienden la bandera histórica de nuestro país, que es la rojigualda, que no pasa nada porque no la inventó Franco, y que además quieren una España, en mi opinión, estamos de acuerdo los dos, una España centralista, una España unionista, unicameral, es decir, el Senado sobra totalmente. Una república democrática y con las competencias de sanidad y educación totalmente centralizadas. Y evidentemente, cuando decimos unionista, antiseparatista, es decir, defender la ilegalización de los movimientos independentistas en España. ¿Cómo puedes? A ver, porque este también es otro mito que va junto a la Segunda República. La Segunda República fue ese lugar fantástico que una vez existió, ¿vale? Y que fue la primera democracia en la historia de España, que allí todo era bonito, nada se hizo malo, no ocurrió nada malvado, y además todo el mundo, pues, estaba contento. Vamos a ver, ¿cómo vas si eres tan democrático, cómo vas a permitir que un partido que quiere romper España esté y tenga voz y voto, y encima decisivo, como está pasando actualmente, en el devenir de tu país? Alguien que quiere romper tu país, le estás dando el voto, el privilegio de devenir el futuro de algo que quiere destruir. Eh, entonces, señores, además de la democracia liberal avanzada en la que está sumida España y en la que también hay que decirlo, hay que romper el mito de que parece ser que la democracia es lo único que existe bueno en este mundo, porque es la salvación. ¿Salvación para qué? O sea, los votantes no tenemos representación al fin y al cabo. Todo está absolutamente copado por el Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera, que es una sede del Partido Demócrata de Estados Unidos, que controla toda la ingeniería social e instituciones públicas. La Universidad de España, si no defiendes lo que defiende el discurso del Partido Demócrata estadounidense, no tiene futuro. Y además te van a buscar cualquier expediente para expulsarte de la universidad. Y y la universidad alguna vez fue el foco y el centro del conocimiento y del saber de cualquier país. Y todo lo contrario, ahora mismo es una fábrica de adoctrinamiento de idiotas a favor de un discurso que el único interés que tiene es el de servir a otra nación, como Estados Unidos. Y esto es otro punto clave que tenemos que defender, y es el derecho a poder, bueno, el derecho no, el poder de decidir y estructurar nuestro futuro, es decir, tener soberanía en nuestro país. Y no lo vamos a hacer si tenemos 17 comunidades autónomas diferentes, ¿eh? Que España es el país más descentralizado del mundo, a pesar de todos los países federalistas por sí oficiales que existen. Es decir, queremos una España con un gobierno central que planifique las competencias más claves del país, como es, por ejemplo, la educación. En el anterior podcast que acabáis de ver, nuestro compañero Paco Olla y Elena Díaz em, lo dicen muy clarito. La competencia de educación es la principal herramienta de adoctrinamiento de los independentistas. ¿Cómo puede ser que esto esté a manos de una comunidad autónoma? Algo tan importante como es la educación de tu país, que haya 17 comunidades diferentes con 17 educaciones públicas diferentes. O sea, una desorganización absoluta. Y bueno, yo quería entrar ahora en materia en criticar la idea de una supuesta república y del movimiento republicano actualmente en el presente. Jesús, si quieres darle tú o comentar algo de lo Un anterior. pequeño apunte. Claro. Yo creo que el fallo garrafal que tienen los segundos republicanistas actualmente
y que tuvieron los dirigentes de la Segunda República fue que intentaron imponer por encima lo que era la República de lo que era la nación española. El punto, el centro de todo era la República. Da igual que la República fuera como fuera, se tenía que llegar a esa república y se tenía que consolidar esa república. Y no entendieron esas personas, ni la segunda republicanista de hoy en día, que puede haber España sin república. Lo que no puede haber es una república sin España. O sea, el punto principal tiene que ser España. Sin España no puede existir república ni puede existir nada. Entonces, cuando tú pones en el punto principal de tu proyecto político la república sin tener en cuestión que lo principal es la nación española, que es ahí donde se pueden desarrollar los planes y proyectos políticos, entonces has perdido totalmente el horizonte y lo único que sigue es un tipo de fanatismo de alcanzar algo por el hecho de alcanzarlo. O sea, la república en sí no tiene por qué ser progresista. Una república no tiene por qué ser progresista. Francia no es una república, perdona, y Sí. España es una monarquía y seguramente no podremos hacer ningún tipo de distinción en lo que se llama progreso para la clase trabajadora. Entonces, yo creo que ahora mismo, tal y como siguen el fanatismo de los segundos republicanistas, hay que conseguir la república sí o sí. España mañana será republicana. ¿Y para qué queremos una república en el que el jefe del Estado es lo que menos pinta en el devenir de España? Que ahora mismo haya un rey o que haya un jefe de la república, mientras que sea una república de corte burguesa, capitalista, occidental, subordinado a los intereses de Europa y de Estados Unidos, es lo mismo. ¿Cuántas repúblicas hay en Europa? Pues muchas más que monarquías. Y eso no significa que esas repúblicas sean el adalín de la clase obrera ni nada por el estilo. Al final yo creo que no tenemos que perder el norte y si se pide una república, se pide por unos hechos concretos dentro de un contexto más generalizado. O sea, pedir una república por el hecho de no queremos un rey, queremos elegir nosotros a jefe del Estado. ¿Para qué? Para tener los mismos planes y proyectos políticos, para que España siga subordinada a intereses extranjeros. Entonces es una tontería. Yo comprendo que se pueda pedir una república en otro contexto, en una revolución proletaria, en otro tipo de contexto, pero pedir la república por pedirla por el mero hecho de ser fanático de 1931, para mí es una tontería, la verdad. Para seguir estando igual de explotado que en cualquier régimen. Y yo creo que esto se debe a la idealización que tienen de lo que fue la Segunda República. Ellos se piensan mucho que aquello fue el paraíso. Aquello, guau, allí la clase trabajadora no se les traía plusvalor, era el adalín del progreso dentro de lo que fue España, y ni mucho menos. Yo creo que incluso esto que me perdone mucha gente, que sé que le va a sentar mal, pero Franco creó un Estado social seguramente mucho más potente de lo que lo podía haber creado la República. Ojo, que Hombre, sí, que Franco lo hizo para enfrentar a lo que eran las políticas sociales de la Unión Soviética, que venían muy claro. fuertes, pero por lo menos Franco mantuvo lo que fue la unidad de la nación, porque recordemos que la Constitución de 1931, que se desarrolla en 1931, ya procedió al Estatuto de Autonomía de Cataluña y en consiguiente se puso encima de la mesa el Estatuto de Autonomía también del País Vasco y Galicia. Es verdad que no se reconocía o no se podía dar dentro de esa conjetura de la Constitución el separatismo, pero ya pusieron la primera piedra para el devenir de hoy en día. Porque si tú vas a una facultad de Derecho, lo primero que hacen es enlazar de 1931, de la Constitución de 1931, a la de Sí, 1978. O sea, el franquismo fue un periodo que lo eliminan automáticamente sin y lo ley. Claro, y lo que quieren ensalzar es la Constitución de 1931, una propia continuación en la Constitución de 1978. Por eso de aquellos fangos, estos lodos, porque al Mm, final lo que están intentando o lo que han precedido es vamos a coger lo peor de la Constitución de 1931, que fue que ya promulgó una serie de ventajas por un contexto histórico que verdaderamente no existe,
para darle alas a este secesionismo que está floreciendo actualmente. Al final, yo lo que diría es que han cortado el periodo franquista y lo que han hecho es unir la Constitución de 1931 en su peor vertiente con la Constitución de 1978 para hacer una transformación o diríamos un desarrollo interno mismo de lo que fue a lo que es. Claro, y además, si me permite, o sea, nosotros no somos franquistas, porque de No, hecho no, nosotros somos socialistas, claro. pero en términos materiales del contexto, el franquismo socializó más los medios de producción en cuanto a que creó empresas nacionales al servicio público de la ciudadanía, con capital español, dándole valor a la moneda de España, y ese capital, ese trabajo, esa remuneración de plusvalía en la División Internacional del Trabajo le estaba dando trabajo a los españoles. Es decir, era capital que se creaba aquí y que se quedaba aquí. Es decir, eran recursos que Franco organizaba en empresas públicas nacionales que creaban valor para España. Es decir, ¿dónde has visto tú, en la historia de España algo más socialista que eso? Si, que algo más socialista que eso nos tenemos que ir a la época del Imperio Español, donde creaban catedrales en cualquier punta de América, prácticamente, u hospitales públicos en cualquier, punta de América. Si nos vamos aquí. Y por eso te digo, o sea, Franco Franco fue hizo más una socialista que el insubordinación. Partido Socialista. Claro. Franco hizo una insubordinación. Intentó desarrollar todo lo que fue la agricultura, todo lo que fue la industria, todo lo que fueron los planes sociales, intentó crear una Ujú. clase media fuerte, con una moneda fuerte como fue la peseta. Al final, Franco intentó hacer una insubordinación. Lo que pasa que, claro, después el desarrollo interno propio del franquismo lo llevó a estar supeditado a Estados Unidos, que era la potencia hegemónica en el mundo, la que ganó la Segunda Guerra Mundial, y claramente Franco no se iba a posicionar del lado de la Unión Soviética, porque claro, era un anticomunista totalmente acérrimo. Pero claro, se subordinó a Estados Unidos, lo que le conllevó al fin y al cabo que al final su propio desarrollo interno también desembocara en lo que fue la propia Constitución del 78. Claro, y que bueno, además es que, bueno, yo te iba a lanzar también otra pregunta, y es, ¿tú no crees que el debate sobre la guerra civil, em, porque lo de los cuerpos en fosas comunes es otro tema que va enlazado directamente, ¿no? Pero el debate sobre la guerra civil, el revanchismo, la bandera, em, el régimen franquista, porque repito, nosotros no somos franquistas, ¿eh? A pesar de lo que estamos diciendo, no somos franquistas, al revés, somos socialistas. Pero todo este debate que todavía sigue hoy en la palestra, yo siempre digo que el que más le renta la imagen de Franco actualmente es a La Sexta, que es una televisión aquí que forma parte de los grandes medios de comunicación aquí en España. La Sexta es quien le saca más rentabilidad a Franco y al franquismo, porque están todo el día con Franco en la boca, ¿vale? Y son ellos los que ponen en la palestra pública todos los días el revanchismo de ese supuesto bando que cayó en la Segunda República, que era muy unitario, muy bonito y demás, em, el régimen franquista que fue absolutamente todo malo, em, y esa división entre 2 bandos. mm, yo es que llevo tiempo pensando en que eso fue obra de la ingeniería de los servicios de la CIA de Estados Unidos para ponerlo continuamente en el debate de España, para no tener un movimiento unionista en España, de verdad. Yo primero quería hacer una pequeña aclaración. Nosotros no somos franquistas, ni mucho menos. Lo que no vamos a hacer es hipócritas. Y vamos a decir que Franco malo, Segunda República súper bueno, democracia actual muy buena. Entonces, nosotros no vamos a caer en esos estereotipos fáciles que nos ayudan a poder, como te digo, desarrollar bien lo Ajá. que está sucediendo a día de hoy. Mm. Entonces, yo para empezar quiero decir que en febrero de 1986 se desarrolla el Frente Popular, que lo que hace al final es aglutinar a todos los partidos de izquierda, como si todos los partidos de izquierda tuvieran una unión, tuvieran un mismo proyecto político, y al final es lo que dijiste tú antes. Si la guerra civil la hubieran ganado el bando republicanista de izquierda, hubiéramos llegado al mismo lugar.
porque las fuerzas comunistas, con las fuerzas anarquistas, con las fuerzas socialdemócratas, con los republicanos demócratas más liberales, al final hubiéramos acabado también en un conflicto a nivel nacional. Y también decir que dentro del bando de la derecha también ha habido mucha confrontación. Tenemos que decir que el bando franquista purgó a mucha gente que era más nacional sindicalista. O sea, no tiene nada que ver las Hons con el franquismo, no tiene nada que ver lo que fue Primo de Rivera con lo que fue Onésimo Redondo. Hay que tener en cuenta que la derecha no es unívoca, ni la izquierda tampoco, y que siempre hay confrontaciones dentro de un bloque como dentro de otro bloque. Porque, claro, los proyectos políticos son antitéticos unos a otros. Tiene un carácter. Y también decir, que no se me olvide, que en la guerra civil el anarquismo y el nacionalsindicalismo estaban mucho más cerca de lo que parece a simple vista. O sea, muchos falangistas automáticamente se pasaban de bando al anarquismo y por lo contrario muchos anarquistas se pasaban directamente a lo que era Falange. ¿Por qué? Porque al final el proyecto de Falange también es un proyecto cooperativista, muy vinculada a lo que fue el anarquismo del siglo pasado español, con esa idea de sindicalismo, y al final hubo mucha confluencia entre personas que iban del anarquismo y que pasaban al falangismo. Te decía que el debate de que hoy en día siga en los grandes medios de comunicación y en la palestra pública esa división de la sociedad entre el revanchismo de la Segunda República, la bandera, la guerra civil y en cierto sentido también los cuerpos que todavía hoy en día no han sido recuperados, ¿crees que eso fue obra y se sigue incentivando mediante una ingeniería social de la CIA, de los servicios secretos de Estados Unidos, teniendo como fuente al libro de Historia del globalismo de Daniel López? Vale. Yo creo que principalmente ya a los servicios de inteligencia extranjeros no le hace falta porque ya tiene su partido político puesto en democracia, que es el Partido Socialista. Que si También. llueve es culpa de Franco y si no llueve también es culpa de Franco. O sea, el proyecto del Partido Socialista en esta democracia se ha limitado simplemente a decir, si no me votas a mí, estás votando al contrario, que es pseudo-franquista, pseudo-fascista, pseudo, incluso podemos ver nazis, lo pueden llamar incluso hasta nazis. Si no eres, si no eres de los míos, eres del contrario, y el contrario ya en sí tiene un apellido puesto, que es fascista, nazi, franquista, ya lo tiene puesto todo. Entonces yo creo que ya a los partidos, a la inteligencia extranjera no le hace falta intervenir más en España porque ya tiene puesto a su partido principal. Además, su partido principal, que es el Partido Socialista Obrero Español, aparte, está totalmente consolidado a través de la propia Constitución de 1978, porque la propia Constitución de 1978 se ha hecho a imagen y semejanza para que pueda gobernar el Partido Socialista. O sea, si nos fijamos bien en el artículo 1, dice que España se conformará como un Estado y social y democrático de derecho, socialdemocrático de derecho, o sea, socialdemocrático. ¿Qué más socialdemocrático que el Partido Socialista? O sea, ya estaba hecho a la medida. Y teniendo en cuenta que el Partido Socialista de socialdemocrático tradicional tiene poco, ya verdaderamente es un partido, digamos, liberal o a lo mejor keynesianista, ¿no? Un liberalismo con un poco de intervención estatal en ciertos puntos sociológicos, más que nada, no en la economía ni nada, sino en temas como el feminismo, en temas del secesionismo, en temas muy sociológicos, diríamos. Y yo creo, y esto es una opinión mía, que los fallecidos del franquismo, o sea, voy a hablar de la sexta un poco, la sexta al final es el brazo mediático del Partido Socialista. Tenemos que tener en cuenta que todos los años, o no sé si es todos los años o cada 4 años, hay presupuestos generales para la prensa, que si lo podemos buscar en internet, hay unos presupuestos, igual que se dan una serie de presupuestos para ciertas cosas, hay unos presupuestos que se da para la prensa. Seguramente, si busquemos por ahí, que yo personalmente no lo sé, se destine bastante dinero cuando gobierna el Partido Socialista a las cadenas que más favorecen
al propio Partido Socialista, al PSOE. Por lo tanto, ¿qué va a decir la sexta si está totalmente financiada por el Partido Socialista? Si quien más fondos le ofrece a la sexta es el propio Partido Socialista. Pues tendrán que decir el discurso que dice el amo, que es el PSOE. Y creo que con los fallecidos o los restos de la guerra civil, creo que es otro chiringuito. Yo creo que esto es un chiringuito verdaderamente porque ya, sí, tenemos que sacar a esa gente que están en fosas comunes y tal, pero ¿qué valor tiene o qué eficacia puede tener a día de hoy ese revanchismo entre españoles? De no, mi abuelo está en una cuneta, el mío fue franquista y también está en una cuneta. Es que en la cuneta acabaron mucha gente y no todas eran de un bando, posiblemente habían de dos bandos. Y reanimar esa confrontación entre españoles que ya pasó hace un siglo, no tienen ningún interés nada más que a los partidos que hoy en día gobiernan. ¿Para qué? Para seguir diciendo que, uy, qué lástima que hay gente en las cunetas y son los míos, porque siempre dicen, los que están en la cuneta son republicanos. También habrá en las cunetas seguramente gente que no sea republicana, que sea del otro bando. Porque, O de ningún bando. o de ningún bando, simplemente como le pasó a García Lorca por una redecilla, porque recordemos que a García Lorca lo mata un familiar, porque escribió La casa de Bernarda Alba, y claro, se le echaron encima y lo acusaron de algo que no era, y verdaderamente lo mataron no por tintes políticos, lo mataron por redecillas que había entre la propia familia o la gente del pueblo. Y en la guerra civil eso pasó mucho. ¿Por qué? Porque Es si yo una tenía, guerra civil. claro, yo tenía envidia al vecino, el vecino me había hecho algo, me había robado una naranja, en un momento en el que España estaba totalmente alocada, pues yo iba y me cargaba a mi vecino y después yo decía que es que él era un republicano, un comunista, un anarquista, o decía que era un fascista y me lo había cargado por otros intereses. Lo mismo no tenía nada que ver, no tenía ideología el hombre, era un trabajador normal. Pero claro, en ese contexto pues se utilizó eso. Y yo creo que hoy lo de encontrar cuerpos al final es un chiringuito. Al final se está dando muchas subvenciones a buscar gente que luchó en la guerra civil o que simplemente, como hemos dicho nosotros, que murió en ese contexto de guerra civil, pero que no tuvo, no fue ni de un bando ni de otro, y simplemente se está utilizando para eso, para repartir dinero público a unas asociaciones que se limitan a buscar cuerpos y que qué casualidad que esos cuerpos siempre son de republicanos. Qué casualidad. Yo me quedo sorprendido. Ha encontrado 3 cuerpos en una cuneta y antes de saber identificar a los familiares ya dicen que son de republicanos fallecidos. Y yo digo, joder, ¿tenía un código de barra el FEMU o que ya ponía republicano? El código de barra era republicano. Yo digo, hostia, no lo era. O lo mismo, murió por una enfermedad en esa época o por hambre y dijeron, bueno, lo vamos a enterrar aquí porque estamos en una confrontación, el pueblo de al lado es de un bando, porque eso le ha pasado a mi familia de aquí. Yo puedo contar que mi familia de aquí, mi abuelo, antes de que falleciera, él me contó cómo él estaba trabajando en el campo y decía que vienen los republicanos a agacharse la cabeza, porque claro, llegaban con las armas y claro, se asustaban porque no sabían lo que podía pasar y a lo mejor moría gente por una enfermedad y decía, no podemos ir a enterrarlo a ese bando del pueblo porque en ese bando del pueblo ahora mismo está controlado. Pues lo enterramos aquí en un boquete. Entonces, lo mismo murió gente en esa época que no era ni de un bando ni de otro, murió por una enfermedad. Pero claro, qué casualidad que lo entierra y es republicano. Que yo no estoy diciendo que no muriera mucha gente republicana y fusilada, pues claro que sí, moriría muchísima, pero también murieron del otro bando y también murió gente que no era de ninguno de los dos bandos en esa época. Entonces, yo creo que ya es un chiringuito, que el dinero público va para algún tipo de asociación relacionada con el Partido Socialista, en el cual se están repartiendo los beneficios de las subvenciones y nada, y al final se limitan a crear un relato único a través de esas excavaciones, de esos encontrar cuerpos, y si te das cuenta, y a mí me da mucha pena la gente que dice, yo no encontré a mi padre. Pues claro que me da pena, a todo el mundo le gustaría enterrar a sus familiares, por supuesto, pero no con ese ánimo de revancha, porque su padre falleció en un contexto histórico en España que no deberíamos repetir. Para eso no debería valer la lección, para no volvernos a matar entre españoles, entre hermanos, entre primos, entre familiares. Si esto no nos vale para poder enmendar
la situación que tenemos en España hoy en día, entonces esto no vale nada, porque si se usa con un aire de revanchismo, no hemos aprendido nada de lo que tiene que ser España, que es una España unida, fuerte, intentando acabar con la subordinación extranjera y planteando programas y proyectos políticos que puedan mejorar la vida de los españoles. En resumen y en definitiva, que hay que dejar ya ese debate público porque esta es una cuestión que también te quería lanzar. em, la cuestión del debate que ya hemos analizado, que está en la palestra pública, es el debate acción republicana en España. ¿Tú no crees que actualmente, y desde hace ya, desgraciadamente hace mucho tiempo, en la democracia, los partidos de izquierdas realmente no son republicanos, sino que simplemente están apropiándose de, de ese nicho político e ideológico para captar gente y simplemente decir que son republicanos, pero a la hora de definir una república, ¿qué república? Pues yo qué sé. O sea, es decir, ¿no crees también que es un nicho de votos? ¿Otra bolsa de mercado? Claro. Simplemente. Además, esto lo ves mucho en las facultades de Derecho. Dice, no, es que España es una monarquía constitucional, pero lo que menos es monarquía. Entonces, y eso te lo dice una persona que se identifica con Podemos, con Sumar o con el Partido Socialista, porque esto es otra, en las universidades poca gente te vas a encontrar mientras que gobierne el Partido Socialista que sea del bando contrario, o sea, no puede ser ni del Partido Popular, no puede tener ideas más conservadoras, es lo normal. Y entonces te hablan así de que España es una monarquía, pero que lo de la monarquía es lo de menos. Al final España es constitucional, la constitución está por encima de la monarquía está muy limitada, que es verdad que por constitución está muy limitada, pero sigue siendo una monarquía. Y al final te entra gente como Pablo Iglesias, que ha sido Ujú. vicepresidente del gobierno, que venía ondeando la bandera republicana toda su vida, ha entrado en el gobierno y te dice, bueno, sí, España debería ser republicana, pero bueno, es que tampoco, eso no es un problema principal. Entonces, tú que llevas toda la vida agitando la tricolor por ahí, diciendo que España es una opresión porque tiene un jefe del Estado que no ha sido elegido por todos los españoles, entras en el gobierno y no eres capaz de proponer un cambio en la jefatura del Estado o un cambio en la Constitución española. Al final lo que han utilizado verdaderamente han utilizado de forma política para ganar votos a los segundos republicanistas, porque ellos verdaderamente son republicanos de boquilla, pero no son republicanos de facto, verdaderamente, porque ellos no piensan que puede haber un cambio. Ellos lo que quieren es aupar a los que piensan que puede haber un cambio para vivir toda la vida de la política. Efectivamente. Además, tú le preguntas a Pablo Iglesias seguramente cuál es el trasfondo de su república y te dirá, bueno, pues democrática, está claro. Sí, sí, pero república además, ¿cómo? ¿Cómo va a estructurar usted ese régimen republicano nuevo en nuestro mundo actual? ¿Cuál va a ser la política exterior? ¿Cómo se van a definir sus políticas socialistas? No, Pablo ¿Cómo Iglesias se...? te diría las repúblicas. Claro, claro, esa también es otra cuestión. Es decir, el veneno y el cáncer de la izquierda y del movimiento republicano es en reconocer a otros movimientos independentistas o separatistas o, ¿por qué no? Simplemente políticas de identitarismo nacional, como por ejemplo puede ser el andaluz, porque yo los he visto cuando ya he tomado conciencia y he empezado a militar en partidos. Yo te lo puedo decir. Es decir, el movimiento segundo republicanista se ha ido desinflando, también es verdad, a favor a favor de ese sentimiento nacionalista de la región. Por ejemplo, yo vivo en Andalucía, y eso es algo totalmente directo. Es decir, tú toda esa gente que estaba formando ese movimiento republicano que se estaba muriendo con el tiempo y que prácticamente yo creo que hoy en día está totalmente muerto, porque, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Jerez, cada 14 de abril, pues hacían una manifestación por la Segunda República. Yo me acuerdo haber ido con mi padre hace 7 8 años, de que era una manifestación que iban 300 200 personas, es decir, una manifestación que para el tamaño de Jerez, bueno, estaba ahí. Este año ni siquiera se ha hecho.
ni una concentración, porque el año pasado se hizo una concentración en una plaza que yo fui, bueno, pasé por ahí y, no superaban los 20, y es que este año ni si se ha quedado en un comunicado, simplemente en grupos, o sea, ya es que prácticamente han muerto, por lo menos aquí en mi ciudad. Y toda esa gente luego te la ves tú haciendo propaganda del nacionalismo andaluz, de Andalucía por sí, del partido andalucista, etcétera. Es decir, tenemos que romper con 2 mitos. El mito de que si eres republicano tienes que ser de izquierdas, y el mito de que si eres republicano y de izquierdas tienes que reconocer la identidad de las naciones en España, en mi opinión. No Es sé que tú qué. se va degradando, Raúl, porque antes, hace una década, eran republicanos, pero eran españoles. Sí, Ya no son republicanos españoles, ya son la República de Andalucía, la República Catalana, la República efectivamente. Vasca. Entonces, esto va cada vez a peor, nunca va, esto no va mejorando, sino va empeorando. Esto al final lo que acabaremos defendiendo es un cantonalismo. A este paso defenderemos un cantonalismo, que por cierto yo lo he visto mucho en Cádiz. En Cádiz la Sí, sí, gente, sí, en Cádiz capital, sí, la sí, gente piensa que Cádiz podría ser un cantón español, podría ser la nueva Gibraltar. En la línea también lo he escuchado yo. y en Entonces, Granada también. en Granada, Sí, Cartagena, que fue un cantón español también. mm, Cuidado que a dónde nos estamos metiendo, porque esto lleva a una cadena de absurdeces que en vez de mejorar va empeorando. Y si hace 10 años defendían una segunda república inexistente, ahora están defendiendo una Andalucía independentista que tiene por padre de la patria a Blas Infante, que era un musulmán, que encima no era independentista, era musulmán, quería la unidad de la nación española, pero bajo el Islam. O sea, que es claro. que estos andalucistas ya no saben ni lo que defienden, ya han perdido Es totalmente los estribos. es rizar el rizo completamente. Completamente, completamente, camarada. Yo muchas Sí. veces La Europa de las naciones. la Europa de las naciones, los países, los bardos, los Efectivamente. vascos, exactamente. A mí verdaderamente me da miedo porque la tontería cada vez, como tú dices, se va enredando mucho más, mucho más, mucho más y ya van defendiendo absurdeces, pero cuidado con las absurdeces, porque hoy gobierna el partido gana el Partido Socialista con partidos de la absurdez. Gana Sí. con el PC, con Sumar, que defienden las nacionalidades españolas, que yo eso no lo entiendo. Entonces, cuidado, porque esta gente son las que están gobernando hoy en el país. Y es verdad Mm. que no ganan los partidos secesionistas como tal, andalucistas, por ejemplo, pero sí están respaldados por la política actual española, porque el discurso del gobierno hoy actualmente da muchas concesiones a lo que piensan ellos hoy. Hombre, yo hace 10 años con mi padre, en cualquier manifestación, de cualquier ámbito político, era totalmente impensable que en Andalucía existiera un movimiento ya estructurado y formado, bueno, ni siquiera un movimiento, alguien que te defendiera la nación andaluza. Y eso hoy en día no es que no solamente haya alguien, es que ya hay un movimiento estructurado formalmente, con subvenciones públicas. Claro, ese es el problema, pero si tú vas al Falla cualquier año y cualquier autor hace un cántico a la independencia de Andalucía. Sí, El sí, 4 sí, de sí. diciembre, Martínez Ares, que es me parece Un que era, momentito. El sí, Falla es el teatro donde se realizan el concurso de carnavales de la ciudad de Cádiz. exactamente. Pues tú vas al Falla y todos los años grandes autores dedican una canción al independentismo andaluz, porque Sí, Andalucía sí, está sí. oprimida por España, porque los Sí, andaluces hemos sido siempre la última escoria dentro de España. Si ustedes ponen ahora mismo en YouTube 4 de diciembre Martínez Ares, te va a salir una letrilla, hablando coloquialmente para que todo el mundo lo entienda, de cualquier lado de España, cantando a favor del 4 de diciembre, que si tomaron la calle, que si vas a ver tú como hasta en el ámbito cultural está totalmente subordinado a esta ideología secesionista en Andalucía. Y el problema es
ya no que lo pueda pensar una persona que no tenga muchos estudios, que ha sido convencida porque carece de, no ha tenido Sí, la sí. posibilidad de tener estudios avanzados. Es que lo va diciendo un pseudo intelectual que encima va pregonándolo a voz abierta y al final este absurdo ya la gente normal y común no lo ve tan absurdo, porque claro, si lo está defendiendo un pseudo intelectual, pues Claro. bueno, algo de razón tendrá, dicen ellos. Entonces al final esto es como tú dices, un rizo, una pelota de nieve, una bola de nieve, que al final la bola de nieve da tantas vueltas es grande. Y el día que queramos acabar con esto va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, porque el andalucismo, como tú dices con tu padre, hace 10 años no existía. Ahora existe más, pero dentro de 30 años, ¿qué nos vamos a encontrar? Ujú, totalmente, ¿no? Y además es como tú bien antes decías, ese movimiento republicano, que por lo menos unía a todos los segundos republicanistas de izquierdas de España, se ha ido desinflando a favor de esos movimientos nacionalistas identitarios de diferentes partes de España, ¿vale? Y bueno, lo que hace falta, ¿por qué se ha sucedido esto? No solamente por lo que tú bien dices, Jesús, sino porque aquí en España, tras el Partido Comunista, tras Izquierda Unida, tras Podemos, tras Unidas Podemos y ahora Sumar, no han conseguido ni han cumplido absolutamente nada de lo que han dicho. Y su propuesta de república tampoco tiene mayor trasfondo porque su república solamente es un nicho en el mercado de votos de cualquiera de las elecciones, de cualquiera, porque es que sirve para todo. Em, entonces, esa frustración de esa gente decente que quedaba, los que no están votando a Vox directamente no votan, en mi opinión. Y entonces claro, se ha cambiado de acera hacia defender esa república nacional a esas repúblicas independientes, ¿vale? Detrás de todo este caos, ¿qué es lo que queda? Políticas de vanguardia. Es decir, tiene que venir alguien, alguna organización que plante sobre la mesa, de verdad, una propuesta de república formal con respecto del Estado que tenga un trasfondo total y absoluto, es decir, la mano de la buena política con propuestas de vanguardia. Necesitamos una propuesta de república que no se base en la bandera tricolor, que no se base en resucitar el movimiento republicanista, que no se base en el debate de la guerra civil. Todos, absolutamente todos, desde Sumar, pasando por el Frente Obrero, llegando al PSOE, hasta el propio PP también. Al conformar el mito de que si eres de izquierdas tienes que ser republicano y si eres de derechas tienes que ser monárquico, aquí ya es totalmente un caso aparte. Es decir, no tiene mayor trasfondo. Pero es que esto ya lo han llevado a una secularización todavía peor. Si te gusta la Semana Santa eres de derecha, si no te gusta eres de izquierda. Si te gusta el toreo eres de derecha, si no te gusta el toreo eres de izquierda. Entonces, esto se está convirtiendo en un absurdo ya impresionante. Cuando yo creo que el punto central de España ahora mismo, que sea republicano, que sea monárquica, es lo de menos. Claro, a Pablo Iglesias le pregunta, decirle, oye, ¿cómo echas tú a Felipe VI? Ni idea, tampoco. Nada. Y como mucho te diría, bueno, pero si Felipe VI hoy en día es un buen monarca porque no se mete en cuestiones de Estado, te lo intentaría medio blanquear. Tanto Raúl como yo defendemos un Estado republicano, unitario, centralista y unicameral. O sea que nuestro proyecto es republicano, pero no nos vale cualquier tipo de república. Si la república va a suponer acabar con la nación española, fragmentándola, prefiero seguir viviendo en una monarquía. Porque lo principal, el punto principal, no podemos caer en este fallo como cayeron los segundos republicanistas, es la nación española. Tiene que sobrevivir, la nación española debe mantenerse para que se pueda dar un Estado republicano fuerte. Pero si la unidad de la nación española se rompe, no se puede ostentar una república. Porque Sí. una república en la que España no sea el punto fuerte, el punto central de la república, eso no valdría absolutamente para nada. ¿Para qué queremos 5 o 6 repúblicas
y que España se rompa. Eso no valdría para nada, porque a quien más problema o la mayor problemática la tendría la clase obrera española. Entonces, el movimiento republicano español, haciendo una relación, una pequeña unión, debe defender la unidad nacional y una república unitaria. En el caso que no defienda una república unitaria, la república que esté defendiendo que sea de ruptura total, ese no está defendiendo los intereses de la clase obrera, está defendiendo intereses externos y está siendo el tonto útil de otra nación que quiere fragmentarnos en el nombre de la república. Pero verdaderamente esa república no favorece a nadie. O la república es unitaria, centralista y unicameral, o la república no sirve absolutamente para nada. Por eso nuestro proyecto, tanto el de Raúl como el mío, es unitaria, república unitaria. Si no es unitaria, el apellido pesa más que lo que es la república. Pues sí. La unidad. Y Raúl, yo te quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tú también, hablando del republicanismo, cómo ves Sí. tú tú que llevas mucho tiempo en la calle y creo que esto es algo que yo lo he vivido, como sales mucho a la calle, te vas a muchas manifestaciones, estás dispuesto a hablar con uno, con otra persona, incluso aunque sean de ideologías diferentes, no te Sí. importa entablar una conversación, mostrarle la contradicción a la persona que tienes enfrente, debatir cualquier tema. Si tú me dices que hace 10 años, de aquí a hace 10 años el movimiento republicano ha cambiado tanto, que de ser republicano español ahora es republicano independentista, ¿cómo crees tú que será, viendo lo que tú ves en la calle, dentro de otros 10 años el movimiento republicano? Hombre, eso es algo muy futurible, pero evidentemente teniendo en cuenta, el discurso. Y cuando me refiero al discurso, no me refiero simplemente a las propuestas o a la manera de hablar o el mensaje que lanzan los diferentes partidos de la política oficialista en nuestro país. Es decir, y cuando me refiero al discurso es en general el nivel de la clase política de España. ¿Cuál es el discurso hoy en día? Pues que ya estamos tan diluidos en ese funcionamiento de mercado electoral, los votos para unas elecciones, que el mensaje, trata de todo menos de política. Es decir, tú cuando quieres rebatir algo, alguna idea, en cualquier sitio, con alguien y tratar de verle su contradicción, lo primero que cuenta es simplemente que tú no te pongas a la contraofensiva de lo que él piensa. Es decir, porque tenemos un sistema de ideas, una ideología que es la geometría de las ideas, ¿no? De cada persona, lo tiene completamente dogmatizado. Es decir, la cuestión de autocrítica en cualquier votante medio de España, em, es vista como una aberración o como incluso un insulto porque, por ejemplo, esto me pasa a mí mucho y es que, como tú bien has dicho, yo voy a las manifestaciones a hablar con cualquier tipo de gente de cualquier ámbito, ¿vale? Pero, claro, como yo soy muy joven, tengo 22 años, cuando tú estás rebatiéndole alguna cuestión a alguien que te duplica tu edad, casualmente, ¿no? Alguien de 45 años, ya no te digo la gente de 60 o de 70 años, lo primero que te dice es: "Tú cállate que no sabes nada porque estás naciendo". Así, de tirón. Todo lo que tú le cuentes es basura que no sirve para nada, que te has inventado y te has lavado el cerebro. Entonces, teniendo en cuenta que este es, el votante medio, claro, también es otra cuestión a analizar, y es que yo estoy diciendo la postura dogmática del votante medio, ¿vale? Pero es que hay una grandísima población de España que no vota. Ahí es donde tenemos que ir. Es decir, hay un grandísimo problema. Hay mucha gente que no vota en nuestro país, que le da, bueno, no es que le dé igual, sino que está tan arrepentida y tan desesperada con nuestro sistema, con cualquier partido, en general, que es que dice, es que votar no sirve para nada. Y en cierto sentido, votar no sirve absolutamente para nada. Pero estadísticamente te está diciendo que toda esa población
que cada vez está creciendo más, ¿eh? Porque los partidos pierden cada vez más capacidad de movilizar a la gente y por eso esos mensajes tan dogmáticos, para no perderlos, em, claro, en el momento en el que ocurra algún hito en caliente en España, el panorama político puede cambiar totalmente, pero totalmente. Es decir, hacer una predicción, en mi opinión, a largo plazo, cuando, por ejemplo, dentro de 10 años, puede que veamos nosotros cómo España va a dejar de tener en sus territorios Ceuta y Melilla, y vamos a tener una gran crisis en Canarias, ahí ya lo puede cambiar todo, porque, claro, yo me he referido a los votantes que están de una forma dogmáticas, pero ¿y esa gente que no vota? ¿Cómo cuál es el debate? Porque esa gente no está en las manifestaciones, y esa gente no está en los congresos de los partidos, y esa gente probablemente, claro, tampoco está en las mesas electorales, ni ejerciendo su voto, ¿no? Esta gente que está no apolitizada, sino mm, que te muestra un rechazo absoluto sobre todos los partidos y que esta gente ya, pues dice, mira, izquierda o derecha, te da igual, pero por esa frustración política no va más allá, no sigue interesándose. También porque ya han venido muchísimos intentos de ahora vamos a arreglar España. Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos, Sumar, en el ámbito de la izquierda. En el ámbito de la derecha, UPyD, Ciudadanos, Vox, mm, que es normal. O sea, lo primero que necesitamos aquí en España para, para tener un cambio en la palestra política de toda nuestra población es tristemente una acción en caliente, que puede ser muy trágico para la salud de nuestra nación. Es decir, por ejemplo, yo que estoy estudiando sociología, nos gustan mucho las estadísticas, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues tú no sabes cómo creció el debate político y cómo cambió el panorama, eh, justamente el último día de septiembre, ¿vale? Del año 2017 con el 2 de octubre del año 2017. O sea, tú no sabes lo que cambió con el 1 de octubre que sucedió en Cataluña. Y lo que y ahí cambió muchísimo el panorama internacional. Bueno, internacional no, perdón, nacional. Cambiamos de una izquierda, que es, por ejemplo, Podemos, que iba a sobrepasar al PSOE, que se iba a dar ese sorpaso, con un estancamiento absoluto y un surgimiento de un partido, como es, por ejemplo, Vox, totalmente nacional. O sea, cuidado, ¿eh? Entonces, dices tú, bueno, puede ser que el próximo gobierno sea de derechas, ¿vale? Pero aún así seguimos subordinados. Y mientras seguimos en esta aspiradora de recursos de todo tipo, de recursos energéticos, de recursos territoriales, de recursos materiales, incluso de recursos humanos, porque hay que recordar que solo el año pasado, 2023, medio millón, solo en un año, solo en 365 días, se fueron de España medio millón de jóvenes a buscarse la vida a otro país. Claro, toda esa fuerza de trabajo que ha sido educada aquí, no solamente de los valores éticos, sino educada en materia laboral, en materia profesional, bueno, en fuerza de trabajo productiva, la hemos perdido. Y España no solamente tiene problemas en el interior, tiene problemas en el exterior. A pesar de que sigamos subyugados, y no solamente con Marruecos. Es decir, sí, Marruecos puede estar presente, por ejemplo, en su mayoría con la inmigración, inmigrante, que es básicamente importar fuerza de trabajo directamente que no va a ser productiva y que va a desvalorizar, el valor de nuestra mano de obra de los españoles, por ejemplo.
¿no? Entonces, ¿cómo veo yo España a futuro? Pues hombre, te puedo decir que probablemente si no seguimos con esta deriva de aspiración de todo tipo de recursos, evidentemente una acción en caliente. Sí, sí, ya sea porque esto es otra cuestión. El 1 de octubre lo que se estaba buscando era lo mismo que se estaba buscando el 4 de diciembre para el Estatuto de Andalucía. Y era un mártir, era un muerto, y no lo consiguieron. Probablemente si hubiera habido algún mártir ese día, hubieran cambiado también, no hubiese sido los frutos que tenemos hoy en día, ¿vale? Pero, tristemente, necesitamos una acción en caliente, que puede ser quizás el fin de nuestro país o el principio de otro país aún más debilitado. Y por ende, un país más debilitado a escala internacional es una clase obrera más subyugada y más explotada. Si os ha gustado nuestro contenido, la mejor manera de valorar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es compartiendo este vídeo y suscribiéndote a nuestra gran familia, la Liga de los Comunes, a nuestro canal. Y, ¿por qué no?, comentar en la caja de comentarios cualquiera de las cuestiones. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.